unas coordenadas, que está en el desierto, que la van siguiendo y que prefiere caer presa. Tú te robaste esa patrulla, ¿verdad? Primero déjame agradecerte ese favor. Me salvaste la vida. Ayer lo dice bien clarito el aviso, ¿eh? Que no sabe leer. Cerrado por luto, ¿eh? ¡Ay, Poli! ¡Qué Que algún día tú te vas a poder sentir orgullosa de poderte llamar Vicenta Acero. A ver, Salvador, perdón. Ya te dije que las cosas entre nosotros no van a cambiar. Yo no voy a confiar en el socio y en el yerno de mi peor enemigo. Vicenta, ¿de qué hablas? Sé que Chucho se dedica al tráfico de armas y que los Acero le lavan el dinero sucio. Ustedes son sus cómplices. Chucho Casares hizo mi vida miserable desde que tengo uso de razón y mató a mi madre. Por eso yo no voy a descansar hasta verlo hundido, ¿eh? Y con él, a todos sus cómplices. Y perdón, Salvador, eso te incluye. Eres su yerno, hombre. Y peor aún, tu esposa le va a dar un nieto a ese asesino. Estás bellísima. Tienes un cuerpo perfecto. Abre los ojos. Es que para siempre no existe. Y donde hay vida, hay esperanza. Y tal vez en nuestra película no existió la palabra fin. Escúchame, necesitamos 50 hombres, bien armados. La seguridad del Indio Amaro está cada vez mejor, así que aguanta. Está muy cabrón conseguir tanta gente que se ponga en contra del Indio Amaro. Ese man controla todo Juárez. Mira, entre más gente reclutemos, es más fácil que se entere del ataque que le queremos hacer. Y que algún sapo por ahí se lo diga, ¿eh? Mira, con 20 hombres de los buenos podemos hacerlo. Ahora el principal problema es saber dónde está su casa de seguridad. Un momentico, Manuel, este man no sabe dónde está. ¿Y tú sí sabes? ¿Eh? Oigan a este. ¿Y entonces para qué estamos acá? ¿Ah? Vos sí lo conoces. Vos sabes dónde está. Vos trabajaste para él. Pero ya no. Y ya se mudó de esa casa. Pero mira, voy a averiguarlo. Siempre hay bocas dispuestas a hablar cuando hay dinero. Entonces, ¿qué, Caicedo? Tenemos un trato. Tú sabes que soy hombre de palabra. El Indio Amaro es un hombre muerto. Tú, explícame cómo es posible que se te escapa una vieja con un niño y un vato medio muerto. ¿Cómo es posible? ¿No tienes tamales o qué? Patrón, pero es que lo que pasó es que... ¡Me vale más ya! Estás agotando mi paciencia, Ruscas, ¿eh? Y aquí el que no sirve para nada, lo hacemos pozole. ¡Vamos! Hoy nadie duerme en este rancho. ¿Eh? Quiero a todo el mundo trabajando. Quiero trabajando doble turno sin descanso. ¡Vámonos, pues! Y tú vete a cambiar. Que estás apestando aquí toda la sala. ¡Órale! ¡Apestas! Ay, cosita. Eres terrible, Chabela. Cuando bebes tu tequila, ¡uf!
En vez de sangre tienes horchata en las venas. Con todo lo que le ha pasado a esta familia y tú nada más pensando en los asuntos gubernamentales. En tus ambiciones. Esas son ambiciones de mi hijo. Yo no tengo la culpa, por Dios, de que tus hijos se enamoren con las personas que no debían. Pues salieron a mí. Pues sí que tienes suerte de que mi hijo siga a tu lado. Y así va a ser, porque me casé para toda la vida. Así me criaron, hasta que la muerte nos separe. Y créeme, Chabela, rezo para que llegue ese día. Cada noche le pido al cielo que Chucho amanezca muerto. No se te ocurra repetir semejante babosada. Porque la que puede amanecer fría como un palo vas a ser tú, Consuelo. Nosotras dos no llevamos la misma sangre. Así que yo no te debo nada. Ya faltan menos horas para llegar a Nueva York. Amor, cuando lleguemos vas a poderle llamar a Salvador y decirle que estamos bien. ¿En serio lo puedo llamar? ¿No que eso estaba prohibido? Ya salimos de México, Araceli. Claro que puedes llamarlos. Yo sé lo importante que son todos ellos para ti. Y para mí también lo son. Finalmente vamos a dejar atrás la pesadilla de Mario Casas. No puedo creer que todo esto se terminó. Gracias, Marcelo. Toma, te debía un celular. No debiste haber hecho esto, pero gracias. Yo creo que ya me tengo que ir, Vicenta. Me imagino que tu hermana me ha estado llamando como loca al celular que tiramos, ¿no? Pues sí. Yo de todos modos mañana regreso por cualquier cosa que necesiten. Te quiero pedir un favor. No se te ocurra decirle a tu mujer ni a nadie que estuviste aquí. Nadie puede saber en dónde estamos. De mi boca no va a salir nada. Y en cuanto a lo que me contó Luis en el camino sobre los esclavos que tiene el lindo Amaro, cuenta conmigo para lo que necesites. Ay. Y Vicenta, en cuanto a lo que tú me dijiste a mí, ten cuidado mezclando las aguas tú también, que te puedes ahogar. Hasta tú tienes algo que te une a Chucho Casares. Solo, compadre. Ay, Vicenta. No seas tan dura con tu hermano. Salvador no tiene la culpa de nada de lo que está pasando. Y me consta que los dos son muy buenas personas. Lo que pasa es que la vida se empeñó en enfrentarlos. Y lamentablemente ustedes dos no son más que juguetes del destino. ¿Qué pasó, chavita? Yo mal parido, pero vos estás bien pelado. Escúchame, yo voy a la casa y allá me contás todo, ¿sí? Dale. ¿Pasó? ¿Todo bien? No, todo mal, mijo. El indio Amaro le hizo un atentado a Salvador. No puede ser. ¿Cómo así después de tanto tiempo? Es que la vuelta no fue directamente a él, por lo que le entendí, como que estaba persiguiendo a la hermana, y entonces él, por defenderla, pues llevó el bulto. Un momentico, Manuel. Si la hermana de Salvador sabe cómo localizar al indio Amaro, entonces mañana mismo le damos piso a Pichurria, ¿no? ¿Sabes que sí tienes razón, mijo? Ella debe saber dónde ubicarlo. Voy a hablar con Salvador. Escúchame, en la jugada, pelado. Y por la sombrita que están robando galanes, yo veré. ¿Y esta sorpresa, pues? Pues
vine hace un rato a checar que nadie nos estuviera siguiendo y pues descubrí esta maravilla. Mira nomás. ¿Ah? ¡Qué chulada! ¿A poco no está mejor que la recámara? No, hombre, mijo, pues parece de película esto, hombre. ¿Qué hacen tantas sábanas colgadas? ¿Se les dañó la secadora o qué? No. Con este calor en el desierto, ¿quién necesita secadora? Pues sí hace mucho calor, pues. Pero dentro del desierto a medianoche te puedes morir congelado con esto. Te amo, Michenta. No me interesa ni tu apellido, ni dónde vivas. Solo quiero amanecer mirando esos ojitos por el resto de mi vida. Mi amor. Dije que quería todo el mundo trabajando sin descanso, ¿eh? No hay permiso para ir al baño. Al que le den ganas se cae encima. Yo decido si comen o no. Yo decido si viven o mueren. Yo soy el Dios de ustedes, ¿oyeron? Que les quede bien claro. ¡A trabajar! ¡A trabajar, c***! ¡Contigo! Salvador, ¿dónde estabas? Parece que vienes de la guerra. ¡Pestas! Mira, Lorena, ahorita no estoy para reclamos, por favor. ¿Qué? Te estoy llame y llame y llame y nada. Perdí mi celular, ahora tengo un número nuevo. Nadie que pierde el celular tiene un número nuevo. Mira, Lorena. ¿Dónde estabas? Lorena. ¿Dónde? Hey, pelado. No sé si sea el momento, pero necesitamos hablar. No, sí, es el momento perfecto. Te dije que me urgía hablar contigo, Manuel, así que... Lorena, déjanos solos, por favor. Ahorita te veo en la recámara. Amigo, ¿qué pasó? Parece que hubieras estado en el infierno, ¿eh? ¿Qué fue esa vuelta que me dijiste por teléfono? El Indio Amaro, Manuel. El Indio Amaro regresó y más jodido que nunca. No sé qué se trae contra Vicenta, pero tenemos que hacer algo. La tenemos que proteger. Vení. Maneja el control, sí. Yo tengo un plan para darle piso a man. Lo único que necesitamos es saber dónde está el Indio Amaro. Manuel, Vicenta sabe exactamente dónde encontrar al Indio Amaro. A ver, Abelardo, yo también te amo muchísimo, pero... No, Vicenta, no. Hoy no. Mañana me das la lista completa de todos tus peros. Pero esta noche déjame disfrutarte, Vicenta. Mi fiera, mi mujer. Yo fiera. ¿Y dónde queda la valentía que tuviste de dejar todo atrás para salvarme de tu padre, eh? Para acompañarme en esta pinche vida de locos que vamos a llevar de ahora en adelante.
quiero que siempre sea así. Tú y yo, solos, sin importar dónde, cuándo. ¿A qué me Abelardo tan soñador, pues? ¿Dónde vamos a vivir ahora que ambos nos quedamos sin familia, Pues no sé, ni me importa. A mí me bastas tú para ser feliz. Pero ¿cómo vamos a formar una familia así con tanto sobresalto? Y ahora para colmo nos ganamos al Indio Amaro de enemigo. El Indio Amaro, los arranques de furia de mi papá, los migrantes que te necesitan y la aparición de ese hermano que no sabías que tenías. Yo sé lo que te preocupa, mi amor. Y quiero que sepas que tus asuntos son míos también. Y vamos a chambear, mi chenta. Vamos a trabajar juntos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que te vas a meter de coyote conmigo? Lo que tú haces está bien cañón. Eso de darle a la gente la oportunidad de tener una mejor vida. Salvarlos de la miseria. Defenderlos de los narcos. Sí, Vicente. Neta que sí te quiero ayudar. Entro a la chamba contigo. Y lo primero que vamos a hacer juntos va a ser liberar a esa gente que el Indio Amaro tiene secuestrada en su rancho. Pues está bueno. Mi hembra. Ven, Elizabeth, mi amor. Araceli, mi vida. Bienvenida a nuestra nueva vida. Mario, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces hombre en Nueva York? No entiendo qué está pasando. ¿Cómo pudiste llegar antes que nosotros? Quiero presentarles al juez Orlando Jiménez. ¿Cómo diablos supiste que veníamos a Nueva York? Qué lástima volar tantas horas para regresar al mismo lugar. Pero bueno, lo importante es que no pudieron robarse a mi hija. ¿Cómo? ¿No estamos en Nueva York? Bienvenidos a México. Bienvenidos de regreso a casa. Yo soy hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador.